Ok, record. ¿Cómo pasaron ustedes? Nada. Bien, Ujú. profe, ¿y usted? Bien, tranquilo acá en el apartamento. Todo bien. Ahora vamos a comenzar con la clase, ¿no? Comenzó un poquito tarde porque considero que la clase es un poco más corta que las otras. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, déjame abrir acá el PowerPoint. Creo que está abierto. Déjame revisar nada más. Correcto, está abierto. Entonces, vamos a transmitir de una vez. Entonces, share screen. Y vamos a compartir el PowerPoint. Ok. Ok, ¿se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, Sí, se profe. ve. Listo, pues. Otra pregunta, ¿se ve la flechita del puntero? Sí. No, Nada más que es negra, sí, yo sé que es negra, pero lo que pasa es que no voy a poner puntero porque cuando pongo el puntero no se despliegan las opciones del Zoom y eso me quita tiempo. Así que voy a tratar por mientras, ¿no? Después veo cómo resuelvo ese problema. Bien, entonces como ustedes ya saben, como dije anteriormente, ya pasamos la parte del sistema cardiovascular. Entonces hoy vamos a ver un poquito de la fisiopatología del sistema respiratorio, ¿no? Entonces, antes de entender el sistema respiratorio, la enfermedad, cómo lo afecta, o cuáles son los mecanismos que subyacen la enfermedad del sistema respiratorio, hay que repasar ciertos conceptos de la anatomía y un poquito de la fisiología del sistema respiratorio. O sea, ¿qué hace el sistema respiratorio? Entonces, que nosotros el aire que respiramos tiene oxígeno, ¿no? Entonces, ese oxígeno llega a nuestros pulmones, para ser más específico, aquí a los alvéolos. Entonces, ese oxígeno del aire se incorpora a la sangre, que es la que va al resto de nuestros tejidos, y entonces en ese punto también el dióxido de carbono de la sangre venosa pasa al saco alveolar y entonces se expira, o sea, se bota hacia el ambiente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista funcional, anatómico, podemos dividir al sistema respiratorio o a los pulmones como tal en dos componentes esencialmente, ¿no? El sistema que conduce el aire, o sea, el sistema broncotráqueo-alveolar, o sea, lo que involucra la vía aérea superior, tráquea, un poquito de aras inferior, bronquios, hasta los alvéolos, incluyendo los saquitos alveolares. Por ahí es como las vías donde el aire pasa. Y también tenemos el sistema de los vasos sanguíneos, ¿ok? Que ahí también ocurre enfermedad. O sea, esta doqueta que la mencioné es porque aquí ocurre enfermedad, ¿no? O sea, una cosa importante es que a nivel pulmonar, donde ocurre todo esto, que es donde debe ocurrir lo correcto, pero puede ocurrir lo contrario, que es lo que nosotros vamos a tratar de estudiar en esta clase, es en los alvéolos y sus respectivos vasitos, sus capilares. Ustedes lo ven aquí, ¿no? Los saquitos y sus capilarcitos, ahí es donde ocurre lo chévere del sistema pulmonar. Entonces, imagínense el alvéolo como un globo, ¿ok? Entonces, un globo, cuando tú inspiras, el globo ¡blup! Se llena de aire, ¿ok? Entonces, cuando él se llena de aire, ¡blup! Él permite que ese oxígeno que estamos inspirando pase hacia los capilares a través de una membrana que él tiene que se llama la membrana alveolar. Entonces, ¡blup! Se infla y después se desinfla. Como un globo, imagínenselo. Y cuando él se desinfla, saca o bota el dióxido de carbono y bueno, y se repite el ciclo. Se sopla, entra oxígeno, se desinfla, sale dióxido de carbono y repites. Un ciclo, ¿no? Me gusta este curso porque te tratan de explicar el funcionamiento del ser humano como si fuera una máquina. Después de eso hay muchas variables cuando viene en la clínica, pero hasta este punto podemos tratar el cuerpo como si fuera más o menos una máquina. Bien, desde el punto de vista anatómico, cuando nosotros respiramos, el aire entra por la cavidad nasal, pasa a la nasofaringe y eventualmente aquí, a la tráquea, ¿no? De la tráquea pasa a la laringe, después eso se bifurca más acá abajo en los bronquios, que son unas ramas grandes dentro del pulmón, después unas ramas más chiquitas como los bronquiolos y finalmente eso converge en los alvéolos, ¿ok? Un poquito de anatomía, muy somero, ¿ok? Una cosa importante de esto es por eso se llaman árbol
bronquial, porque es como si fuera un arbolito, ¿no? Un tallo grande que es la tráquea, que al final se ramifica en muchas ramas terminales que serán en este caso los bronquiolos, siendo más específicos los bronquiolos respiratorios, que convergen como en las hojitas del árbol. Si lo quieren ver así, son los alvéolos, ¿no? Eso es lo normal. Entonces, ¿qué componentes pueden hacer que el sistema respiratorio falle? Bueno, pueden estar fallando los sacos alveolares, los alvéolos pueden estar fallando. Puede estar fallando la vía aérea con sus conductos que pasan el aire, puede estar fallando la tráquea, puede estar fallando los bronquios, los bronquiolos, la membranita del saco alveolar también puede estar fallando, o también pueden estar fallando los vasos sanguíneos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar en esta clase, ¿ok? Caray. Entonces, vamos a ver primero qué ocurre con el alvéolo, ¿no? El alvéolo, como les dije, ¿no? Es un globo, ¡blup! Se sopla y se llena de oxígeno. Entonces, ese oxígeno viene de todo el sistema este conductor de aire, ¿no? De ese tráquea, etcétera, lo que hemos discutido del árbol bronquial. Bueno, pero ¿qué puede ocurrir que me afecte el saco alveolar o también la vía aérea? Bueno, dijimos que el saco alveolar contiene aire, pero ¿qué ocurre si ese saco alveolar tiene algo distinto, que no es el aire? Es un problema, ¿no? Eso nada más estudiar uno por uno. Dijimos que el saco alveolar se sopla y se desinfla, por así decirlo. Bueno, puede que ese saco alveolar no pueda hacer esa acción con tanta facilidad. Puede ser que le cueste soplarse y desinflarse. ¿Ok? Esos son dos problemas, ¿no? Entonces, cuando el saco le cuesta desinflarse, ¿ok? Cuando te cuesta botar el CO2, puede ser porque la vía aérea está obstruida. Algo está obstruyendo la vía aérea. O puede ser que los mismos componentes elásticos de ese saquito alveolar están disfuncionales. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar en este momento, ¿no? Como está aquí esta la imagen del libro, lo normal, es que el saco alveolar tenga aire. Puede ser que esté lleno de algo, ¿no? Sangre, pus, etcétera. Puede ser que haya una restricción en esa dinámica. Puede ser que algo esté obstruyendo o puede ser que algo esté afectando los mismos vasos como tal. Ups. Seguimos. Ups. Ah, ya, cuando yo clic, se pasa. Muy bien. Estoy usando la ruedita. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuando el saco alveolar tiene algo dentro de él que no sea aire. ¿Y qué puede ser eso que está dentro del que no es aire? Bueno, puede ser pus, como una neumonía, o puede ser agua, fluido, como en los edemas que conocimos en la clase anterior, ¿no? Cuando hablábamos de la acumulación de flujo, eso hace que en los alvéolos se acumule fluido, ¿ok? Eso le llamamos edema, en este caso edema pulmonar, o puede ser que también tengan sangre. De más está decir que si el saco alveolar está lleno de algo que no sea aire, definitivamente él no va a poder hacer su función de difundir, o sí, difundir está bien dicho, esos gases, ¿ok? Entonces, cuando nuestro alvéolo está obstruido, ¿ok? La habilidad para poder obtener el oxígeno y también para oxigenar la sangre también va a estar comprometida. Es una cosa importante de esto, ¿no? Entonces, ya habíamos visto los alvéolos que se dan de fluido cuando hablábamos del edema pulmonar. Recuerdan del edema pulmonar, pero que es secundario a una falla cardíaca, ¿no? Recordando un poquito la clase anterior, tenemos un corazón que no late adecuadamente. Como no late adecuadamente, la sangre no fluye hacia adelante y como no fluye, la sangre se estanca. Eventualmente se estanca en los pulmones y eso hace que cuando hay suficiente líquido, parte de esta sangre se cuele entonces a los alvéolos como tal. Entonces, lamentablemente, los alvéolos se van a llenar de líquido y eso va a evitar que se pueda entonces realizar esta adecuada difusión de gases, ¿no? De oxígeno y de CO2. Eso es con respecto al edema producto de la falla cardíaca. Eso se llama el edema pulmonar cardiogénico, o sea, que se origina de un defecto en la dinámica del corazón. Hay otros edemas que no son cardiogénicos, ¿no? O sea, que no tienen nada que ver con el corazón. Pues un paciente que está gravemente enfermo, un paciente críticamente enfermo, con un shock séptico, con un trauma, estos síndromes respiratorios de distrés respiratorio agudo, lo que hacen es que cuando el paciente está muy inflamado sistémicamente, recuerden que los capilares tienen un endotelio. Ese endotelio no está herméticamente sellado.
Recuerda que el endotelio son, o es mejor dicho, epitelio escamoso simple, unido célula con célula gracias a las uniones intercelulares. Están los tight junctions, los adherent junctions, entre otras, los desmosomas. Eso es histología, ¿no? Pero no es que eso está sellado. Está muy adherido, pero no está sellado. Bueno, cuando hay inflamación, los mediadores inflamatorios hacen que esas uniones se separen. Si les doy el curso de patología, que espero dárselos, les explico bien cómo ocurre eso. Y entonces, es como que se convierte el vaso sanguíneo en un colador. Entonces, ese vaso sanguíneo con fugas va a hacer que el líquido se salga en todo el cuerpo, de hecho, pero también en los pulmones. Entonces, los vasos sanguíneos, producto de esa inflamación intensa, comienzan a fugar líquido, como si fuera un colador, como lo que tenemos acá, ¿no? Tenemos acá un alveolo íntegro, con sus neumocitos tipo 2, los tipo 1, bien sellado, pero cuando hay inflamación por un ARDS, los endotelios o las uniones de los epitelios, porque no esto aquí no es endotelio, esto aquí es la membrana alveolar, también se separa. Entonces, esa separación permite la fuga de entre varias cosas de líquido. Entonces, el líquido se va a comenzar a fugar al alveolo, también proveniente de los vasos sanguíneos, y eso va a conllevar a que eventualmente exista edema, ¿ok? Vean que es un mecanismo fisiopatológico completamente distinto al edema, que es producto de la falla mecánica del corazón, que es el que nosotros estudiamos con mucho más detalle cuando hablábamos de la falla cardíaca. También se puede llenar el alveolo de sangre, ¿no? Eso lo vamos a estudiar más adelante, por ejemplo, cuando hay cáncer. Cuando hay una lesión evidente de los vasos sanguíneos, se rompe un vaso y ¡puf!, se llena eso de sangre. También puede ocurrir eso, ¿no? Es un poquito más dramático esos escenarios. Bien, entonces discutimos en este punto también qué ocurre cuando el alveolo, les dije, ¿no? El alveolo tiene que soplarse, pero ¿qué ocurre si él no se puede soplar adecuadamente? O no se puede abrir, como dice el título de la diapositiva. Bueno, ¿cuándo ocurre eso? Porque el alveolo tiene alguna especie de restricción, algo que lo está apretando y él no puede. Como por ejemplo en la enfermedad pulmonar restrictiva, que ahorita yo se los voy a mencionar qué es. O recuerden ustedes que cuando dan su clase de fisiología, para la bajada, el cerebro es el que ordena todas estas cosas. O sea, por ejemplo, tú no puedes agarrar y decir, voy a dejar de respirar. No puedes dejar de respirar voluntariamente, porque nuestro cerebro hábilmente nos obliga a respirar. Por eso es que cuando tú estás durmiendo, sigues respirando. A pesar de que no estés consciente como tal, sigues respirando, te guste o no. No puedes dejar de respirar. Eso es fisiológicamente incompatible. Entonces, pero hay enfermedades donde estos centros que controlan esto están afectados, están lesionados. Eso se llama la apnea central del sueño. Entonces, el cerebro, la torre de control, no puede controlar esto y entonces hay problemas en que el saco alveolar se sople. Bien, hablando un poquito de la enfermedad restrictiva, ¿qué puede hacer que mi alveolo tenga dificultad para abrirse? Bueno, puede ser que esos pulmones estén rígidos, ¿ok? Pulmones están como si fueran un caucho, cuando debe ser como una esponjita. Bueno, puede ser que también la misma pared torácica esté rígida, un paciente que la ventilación le cuesta. Por ejemplo, pónganse ustedes esto como un carro un carro de motor, iba a decir, un motor de carro que no esté adecuadamente aceitado, ¿no? Eso va a dificultar la dinámica del motor, por decirles algo. O también puede ser que los mismos músculos que participan en la respiración, el diafragma y quizás los intercostales, pueden ser que tengan algún tipo de debilidad. Y eso eventualmente va a condicionar que nuestro saquito alveolar no pueda abrirse adecuadamente. ¿Ok? Como dice aquí, ¿no? Todas estas causas de restricción afectan la dinámica de este saco alveolar. No contento con eso, eso también dificulta que la vía aérea se pueda mantener abierta. Recuerden ustedes que cuando regresamos en nuestra clase de histología, vemos que el árbol bronquial, aparte de tener epitelio, tiene su capa de cartílago, ¿no? Sobre todo cartílago hialino. Entonces, cuando estos componentes, por ejemplo, una pared torácica rígida, puede hacer que esa vía aérea se aplaste, se colapse. Y eso también va a condicionar que la dinámica esta del saco alveolar también se altere, ¿no? Bien. Entonces,
haciendo un poquito de ejercicio para entender cómo funciona esto, ¿no? Voy a leerles esto para ver si ustedes lo captan. Dice aquí, si botaras todo el aire dentro de tus pulmones, no lo haces todavía porque eso cansa, y luego aguantas la respiración por mucho tiempo, tú te vas a cansar y te puedes desmayar. Entonces, hagan el intento, ¿no? Agarras y aguanta. Y trata, ¿ves? O sea, eso molesta, eso es difícil de aguantar. O sea, no puedes aguantar mucho tiempo, ¿no? Eventualmente tratarías de buscar aire o, si eres muy radical, teóricamente te puedes desmayar. ¿Por qué? Porque cuando tú botas todo ese oxígeno, tu cerebro lo detecta, ¿ok? Entonces tú comienzas a sufrir algo que se llama disminución del oxígeno en la sangre, que se llama la hipoxia, y también comienzas a acumular CO2, o se llama hipercarbia o hipercapnia. La única manera de lavar esos elementos, o sea, de obtener oxígeno y de lavar CO2, es respirar. Por eso es que yo no puedo botar todo y dejar de respirar. No puedo. Eventualmente mi cerebro va a decir no. Y el cerebro va a demandar respirar. ¿Ok? Puedes intentarlo 50 veces, 1000, siempre vas a terminar respirando. El cerebro te lo ordena. O te desmayas y te desconectas tu voluntad y el cerebro es el que toma el control. No puedes, eso es antifisiológico. ¿Okay? Por lo tanto, vas a terminar respirando, te guste o no. Entonces, como dije anteriormente, ¿no? Si nuestro saquito alveolar no se abre, quizás es porque el cerebro está fallando. Algo está ocurriendo. Y eso es lo que nosotros vemos en la apnea central del sueño. No voy a hablar en detalle de eso porque eso es mucho clínica, es otro campo, pero esencialmente, ¿qué ocurre en esta apnea central del sueño? Bueno, los receptores centrales del cerebro pierden sensibilidad hacia estos estímulos de hipoxia, hipercapnia, ¿ok? Y por lo tanto, el cerebro no percibe esa disminución de oxígeno y tampoco percibe ese aumento de dióxido de carbono. Y por lo tanto, si el cerebro no recibe el estímulo, el cerebro dice, bueno, todo está bien, pues, pero no es así. O sea, el receptor está fallando. Entonces, estos centros en el tallo cerebral dejan de hacer su función y por lo tanto el paciente deja de respirar, ¿ok? Y eso ocurre, de hecho, pacientes con estos daños en el tallo cerebral, hay razones, eso no lo vamos a estudiar ahorita en este curso. Bueno, el paciente se duerme y el paciente deja de respirar, ¿ok? Deja de respirar. O sea, cuando ocurre eso, el paciente necesita soporte mientras duerme para no sufrir hipoxia ni hipercarbia, ¿no? Le ponen aditamentos, se llama un aditamento de presión positiva que le ayudan al paciente a respirar. No es que respiran por ti, pero asisten a la respiración. Esta es la apnea central. Hay otra distinta que se llama la apnea obstructiva del sueño, que esa es más común en los pacientes obesos, porque los pacientes obesos tienen más redundancia de los tejidos blandos que rodean a la vía aérea. ¿Ok? Entonces, cuando ese paciente obeso va a dormirse, cuando él se acuesta, se pone en decúbito, toda la tejido redundante que les dije se colapsa y literalmente bloquea el paso de aire, bloquea la vía aérea. ¿Ok? Por la obesidad. Hay muchas causas, pero la obesidad es como la más relacionada con esto. ¿Ok? Entonces, si el paciente está obeso con apnea obstructiva del sueño, no duerme adecuadamente, es un paciente que tiene historia que durante el día él está cansado. Siempre tiene sueño. El tipo, tú le das 2 minutos y el tipo se duerme en la silla. ¿Por qué? Porque durante la noche él se despierta. Porque acuérdate que a diferencia del anterior, el tallo de él sí sirve. Y el tallo le dice, hey, estás hipóxico, despierta. Entonces el tipo se despierta, así asustado, a respirar. Vuelve y se duerme. Al rato lo mismo, y se despierta. Es un tipo que duerme mal, ¿ok? Duerme mal, y entonces es clásico esto, ¿no? Que el tipo siempre esté con cansancio durante el día. Eso es, voy a decir, súper común, pero no, eso es esperado en los obesos, ¿ok? Conlleva otras cosas, ¿no? El hecho de que tú no duermas bien hace que tú estés bombeando catecolaminas, te razona hipertensión, otras cosas más delicadas, pero es clásico, ¿no? Un paciente que no duerme bien, ¿no? Entonces es diferente, la apnea central, ella está fallando el cerebro, mientras que la obstructiva, perdón, si lo dije bien, hay una redundancia de los tejidos que rodean la vía aérea.
Dos fisiopatologías distintas. Bien, vamos a la siguiente parte, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestro alveolito no puede desinflarse, ¿no? Entonces, como dice aquí, ¿no? Vamos a decir que nuestro alveolo se abre, ¿no? Se abre, boom, o se sopla, entra el oxígeno, ese oxígeno pasa a la membrana alveolar y de ahí pasa la sangre. Eso es lo normal. Eso es lo que ustedes y yo estamos haciendo ahorita mismo, porque teóricamente nosotros no tenemos enfermedad de nuestros alveolos, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Ese alveolo cuando se sopla, ¡blup! A su vez, se sopla, incorpora oxígeno al vaso, pasa el dióxido de carbono al alveolo y el alveolo debe desinflarse para desechar ese dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa si nuestro alveolo no puede desinflarse y no puede botar el dióxido de carbono? ¿Ok? Bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿No? Recuerden aquí que la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, puede ser que haya algo que está obstruyendo la vía aérea, que eso lo vamos a ver ahorita. O puede ser que el componente elástico que desinfla el alveolo, puede ser que está fallando, ¿no? Entonces, antes de estudiar la vía aérea, recordemos que aquí está el árbol bronquial, ¿no? Está la tráquea, se ramifica en los bronquios principales y después en las ramitas de los bronquiolos y termina en el alveolo. Ok, si algo obstruye esto aquí, ¿ok? El alveolo no puede desinflarse. No tengo globos aquí, pero imagínate que tengo un globo. Buscar algo, un papel. No ve qué se me ocurre. Este mismo, ¿no? No había nada de baba, ni modo. Por eso para que ustedes entiendan más o menos. Vamos a suponer que yo soplo esto, ¿no? No lo soplé. Y normalmente él se debe desinflar. Pero si lo soplo y lo sostengo con la mano, el CO2 aquí queda retenido. Entonces, dependiendo de qué tan fuerte sea mi obstrucción, porque no puedo bajar el dedo, me cliqueó el dedo. Depende de qué tan fuerte sea la obstrucción, esto se va a quedar soplado. No va a poder desinflarse. Bueno, un fenómeno similar ocurre si algo acá arriba está obstruido en el árbol bronquial. Qué ejemplo más barato, pero bueno, espero que se entienda. Bueno, si algo está tapando esto aquí, el alveolo va a luchar para desinflarse. Y eventualmente, si la obstrucción es lo suficientemente importante, no se va a poder el alveolo desinflar. Y si no se desinfla, queda lleno. ¿Y de qué queda lleno? De CO2, ¿ok? Entonces, este paciente va a comenzar a retener dióxido de carbono. De más está decir que si el alveolo se queda inflado, no va a poder cumplir el resto del ciclo. Va a quedar ¡pum! Soplado. Esto es chévere para la bajada, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué cosas me obstruyen mi vía aérea? Bueno, no la mía, la del paciente, porque eso es horrible. Me acuerdo una vez que yo estaba en una proyección de Don Bosco, estaba chiquito, ¿no? A mí sí me gustaba comer carne en palito, era como una afición eso. Y salvaje, ¿no? Agarré más pedazos de lo que debía y chuzo, me atoraron. Yo sentía que me iba a morir ese día, tenía como 9 años. Hasta que lo boté, ¿no? Una bola así de tamaño del puño. Mi mamá dice, pero ¿qué se le ocurre comer semejante pedazo de carne? Bueno, estaba obstruido por un cuerpo extraño, ¿no? Como el que está aquí. Un cuerpo extraño que obstruye la vía aérea. Clásico en los niños, las moneditas estas, ¿no? Se traga la moneda, canica, y eso ¡pum! Tapa la vía aérea. Entonces el niño no puede respirar. ¿Por qué? Porque el alveolo no puede desinflarse, comienza a retener CO2. En casos más extremos, puedes tener un tumor que creció y te tapó la vía aérea. O, como veremos más adelante, los pacientes con bronquitis crónica, los que son fumadores de larga data, producen mucho moco y ese moco también tapa la vía aérea, ¿no? Estas son causas mecánicas, o sea, son objetos que obstruyen la vía aérea, por así decirlo, ¿no? También hay otras causas de obstrucción de la vía aérea. Por ejemplo, hay pacientes que son hiperreactivos, sobre todo los pacientes asmáticos. Entonces, los pacientes asmáticos, cuando están en exposición a algo que su vía aérea reacciona con mucha violencia. Si uno de ustedes es asmático, de repente le hace daño el frío. El ejercicio también le hace daño. O si es alérgico, qué sé yo, a los mariscos o al polen, qué sé yo. Su vía aérea, cuando está en respuesta a ese
agente lesivo, por así decirlo. Es agente en teoría, ¿no? Porque no realmente es lesivo. Bueno, recuerde que la vía aérea, aparte de cartílago del epitelio, también tiene músculo. Bueno, esa hiperreactividad hace que el músculo se cierre. Entonces, eso también conlleva a una obstrucción de la vía aérea. Eso es lo que ocurre en el asma, ¿ok? Y también ocurre el otro mecanismo, que es el que vemos en el enfisema. ¿Has escuchado esa palabra antes? Enfisema. ¿Sí o no? No. Bueno, el enfisema es un componente del EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuyo principal factor de riesgo es fumar, el tabaquismo. Cuando hay enfisema, el mismo tejido pulmonar, los mismos alvéolos, perdón, los mismos alvéolos se dañan. El tejido deja de funcionar con su elasticidad normal. Entonces, cuando esto ocurre, a esto se le llama una obstrucción funcional, porque el alvéolo no puede volver a contraerse. Eso se llama obstrucción funcional. Eso la vamos a ver con más calma adelante, ¿no? Esto es lo que ocurre, ¿no? En el enfisema, la capacidad elástica del alvéolo se pierde. Disminuye hasta un punto que se pierde. Por lo tanto, si el alvéolo está todo redundante, por mucho, no puede colapsar, no puede expirar, no puede desinflarse. Eso es esencialmente lo que ocurre en el enfisema. Bien. Antes de entrar en día con las enfermedades como tal, hay que hablar también de la membrana alveolar, que también puede afectarse en el sistema pulmonar. Ya tomaba, que como que me atoré bastante. Mejor. Bien. Recuerdan ustedes que entre el alveolito, que es el que está en este esquemita, y el vaso sanguíneo, hay una membrana que los divide y que a su vez los comunica. Esa membrana es como una barrera selectiva que decide que el oxígeno entre a la sangre y que el CO2 salga de la sangre venosa hacia el alvéolo y que el ciclo se repita. Selectiva porque lo contrario no ocurre. O sea, ella se asegura de que ocurra en un solo sentido. Oxígeno entra a la sangre, CO2 regresa al alvéolo. ¿Okay? Hay enfermedades que afectan la membrana alveolar. La destruyan o la ponen muy gruesa y esto va a hacer que esta difusión de gases se altere, sobre todo la difusión de oxígeno. Nuevamente, ¿dónde vemos esto? También en el enfisema. En el enfisema, la membrana alveolar también sufre daño. Por lo tanto, estos pacientes tienen dificultad para esta difusión de gases. ¿Okay? Destrucción, ¿no? ¿Cuándo vemos engrosamiento de la membrana alveolar? Bueno, en enfermedades que hacen que los pulmones se fibrosen. O sea, que los pulmones fibrosen es como decir como que se cicatricen mucho. Esto lo vemos en enfermedades del tejido conectivo sobre todo, ¿no? Estas enfermedades autoinmunes, lupus, es la que se me ocurre ahorita, y esto que es más raro de que pues son asbesto, por suerte en nuestro medio eso es muy raro. ¿Ok? Y también lo vemos en enfermedades restrictivas, que la vamos a ver una por una más adelante. Bien. Siguiendo con la membrana alveolar, el engrosamiento tiene que ser una cosa radical, tiene que ser extrema, ¿ok? Para que el cuerpo no pueda difundir oxígeno. Por ejemplo, para retomar esa idea, un paciente puede tener su membrana engrosada, pero a pesar de eso, él puede mantener su requerimiento de oxígeno en reposo. Esa persona va a comenzar a sufrir es cuando comienza a hacer esfuerzo o ejercicio. En ese momento, esto sí le va a pasar factura. Pero teóricamente en reposo, por muy gruesa que esté, tiene que ser una cosa radical, extrema, para que en reposo él no pueda mantener el requerimiento de oxígeno. ¿Ok? Como le dije, ¿no? Esto sí se puede alterar cuando la persona comienza a hacer correr, subir escaleras. Ahí sí le puede pasar factura. ¿Ok? Pero estamos hablando que es una cosa extrema. Y entonces lleva a algo que conocemos como dinámica de esfuerzo, ¿no? Que es un concepto que nosotros ya estudiamos en la clase o en el módulo anterior. Una membrana alveolar engrosada, puede llevar a dinámica de esfuerzo. Pero recordemos que hay otras cosas que también pueden llevar
a disnea de esfuerzo, ¿ok? Por ejemplo, la angina, que usted la conoce ya, eso puede hacer que las arterias coronarias estén tapadas, no tapadas, obstruidas, y eso disminuye la perfusión al corazón y eso también le provoca al paciente disnea y también dolor, ¿por qué no? Entonces, importante es que el paciente con disnea no es necesariamente pulmonar o cardíaco, ¿ok? Ambos son potenciales culpables del punto de vista fisiopatológico, ¿no? Por eso es que una cosa que es un concepto que disnea no es igual a algo. Disnea te abre un compás de varias cosas que puede ser. Entonces, por ejemplo, aquí que la 6P disnea. Puede ser que tengas un cuerpo extraño, puede ser que tengas un émbolo, que ahorita vamos a hablar de él, una neumonía, puede ser que la bomba esté fallando, o sea, el corazón, muchas causas de disnea. O sea, eso es lo que es importante desde el punto de vista fisiopatológico. Disnea no es igual a angina, disnea no es igual a engrosamiento de la manera alveolar. ¿Y por qué no puedes tener las dos cosas? ¿No? Es importante que aquí las cosas no son igual a, o sea, hay otras variables. Bien. Como dijimos al principio de las diapositivas, los mismos vasos sanguíneos pulmonares también pueden estar afectados. Antes de decir cómo se pueden afectar, hay que partir de que normalmente, ¿qué hacen los vasos pulmonares? Bueno, redundancia, ¿no? Los vasos pulmonares llevan la sangre a los pulmones, ¿no? Por lo general, esto es una sangre que no tiene oxígeno, porque viene del sistema venoso. O sea, que es una sangre desoxigenada que pasa a los pulmones a oxigenarse y a liberar ese CO2, ¿ok? Que es lo que vimos en las diapositivas anteriores. ¿Qué pasa? Este vaso sanguíneo puede obstruirse, ¿ok? ¿Por qué? Porque el paciente puede tener un émbolo que surgió desde una vena profunda de la pierna y eso sube entonces hasta el corazón y quizás también hasta la arteria pulmonar y ahí se obstruye. Entonces, cuando ese vaso se obstruye, eso altera todo el intercambio gaseoso a nivel del pulmón. Esto es un concepto que nosotros ya vimos en la clase anterior, en el tromboembolismo pulmonar. Si esto se obstruye aquí, al pulmón le cuesta obtener esa sangre desoxigenada, entonces, ¿qué va a oxigenar? O sea, eso es otra causa de qué puede causar daño a nivel pulmonar por nivel de los vasos. También, ¿no? Recuerden ustedes el concepto de la hipertensión pulmonar. Por X, Y o Z motivo, la presión de la arteria pulmonar puede estar aumentada y eso también va a condicionar que la dinámica de este intercambio gaseoso se altere en determinado momento. Bien. Eso que le hizo hasta ahora son cambios mecánicos en los mismos vasos. Pero ¿qué ocurriría si hay alteraciones en la sangre? Y cuando digo alteraciones en la sangre, me refiero a qué ocurriría si la sangre pierde la capacidad de transportar oxígeno. O sea, si el paciente tiene menos eritrocitos o menos glóbulos rojos, ¿ok? ¿Qué pasaría? Bueno, si ese paciente tiene menos capacidad de transportar oxígeno que un paciente sano, entonces el pulmón puede hacer su trabajo bien. El pulmón puede estar intacto, ¿ok? El pulmón puede estar trabajando a otro nivel, como se debe. Pero si la sangre no es adecuada, no va a poder pasar suficiente oxígeno a la sangre. Se los pongo así. Monte que te compras ahorita, sacas plata, no sé, haces magia y te compras un carro del año, 2021, un Mercedes-Benz, un BMW, el que más te guste. Y el carro pasa a la calle, ¡puf!, pasa por un clavo y se flatea. ¿Me explico? El carro puede tener el motor al día, todos los componentes al día, puede tener el tanque full, pero si el carro tiene una llanta pinchada, no va a andar. Es más o menos lo que ocurre aquí. Tú puedes tener tu corazón, tus pulmones funcionando adecuadamente, pero si la sangre no tiene la capacidad de transportar oxígeno, el paciente no va a tener una sangre adecuadamente oxigenada. Y eso es lo que ocurre en la anemia. Por eso es que este paciente al final del día, su capacidad de dar oxígeno a los tejidos va a disminuir. Entonces, este paciente anémico que tiene menos eritrocitos, ¿cómo va a compensar esto? ¿Ok? A usted se le flateó su VM.
¿Cómo va a compensarlo? Bueno, va a tratar de manejar lentecito hasta que llegue una bomba o un lugar que pueda cambiar la llanta. No sé si es un buen ejemplo, ¿no? Por eso es lo que se me ocurre ahorita. Bueno, en el caso que el paciente esté anémico y no pueda transportar suficiente oxígeno, el paciente va a tratar de obtener más oxígeno respirando más, tratando de oxigenar más la sangre, porque recuerda que entre más tú respiras, más oxígeno obtienes, ¿ok? Entonces, él va a tratar de agarrar esos 3 eritrocitos que tiene y le va a tratar de sacar el máximo provecho. ¿Cuál es el problema? Un paciente que comienza a respirar mucho, eventualmente se va a cansar, ¿ok? Eventualmente va a sufrir de disnea o de falta de aire y también va a estar taquicárdico porque eso sobreestimula mucho, ¿ok? Habiendo dicho esto, ves que la disnea o la falta de aire no solamente es por el corazón o por el pulmón, también hay causas hematológicas, ¿no? Vean qué vasto que es esto, qué amplio que es. Bien, habiendo partido de esos conceptos, vamos entonces ahora sí a hablar un poquito de las enfermedades como tal, ¿no? Y vamos a hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva y un poquito sobre la restrictiva. Parecidas, pero muy distintas desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? Entonces, como les dije, ¿no? Cualquier obstrucción de la vía aérea en el punto que más se te ocurra va a dificultar la salida de aire. Ya vimos por qué ocurre con eso, ¿ok? Entonces, recordamos la causa de obstrucción, la causa mecánica, un cuerpo extraño, una moneda, un tumor o un tapón de moco, ¿ok? También hay causa de obstrucción que aumenten la resistencia de la vía aérea, o sea, una causa que aumente que ese aire pase con más dificultad, por ejemplo, cuando la vía aérea está inflamada, ¿ok? Por ejemplo, cuando hay inflamación en la bronquitis crónica. O también que mi vía aérea tiende a colapsarse, a cerrarse. Eso ocurre sobre todo en el asma, ¿no? Les dije por qué, por el tema este de hiperreactividad. Eso con respecto a la obstrucción, ¿no? Que es esencialmente lo que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, vean esta vía cómo está engrosada. O sea, eso más o menos lo que ocurre en el asma. O acá en el enfisema, es un alveolo que no puede colapsarse, no puede botar el CO2, por lo tanto, eso también conlleva un tipo de obstrucción, pero no mecánico, una obstrucción funcional. Entonces, hay otras causas distintas a la obstrucción. Por ejemplo, cuando hay restricción, cuando hay enfermedad pulmonar restrictiva, que evita que el aire entre. Por ejemplo, ponte que el mismo pulmón está rígido, ¿no? Eso ocurre en las enfermedades intersticiales que son raras, por eso yo no hablo de eso, pero nomás para mencionarlo. Puedes tener un paciente que tenga una pared torácica muy rígida, como la niña esta que está acá. Tienes una cifoescoliosis, que son curvaturas anormales de la columna vertebral. Definitivamente una curvatura anormal de la columna vertebral no va a permitir que haya una adecuada expansión del tórax, diferente a ustedes que tienen su columna más normal que esta. Entonces, esta paciente va a tener algún grado de restricción. O un paciente obeso. Definitivamente, levantar un tórax como el mío, que mi tórax, ¿cuánto puede pesar? Póngase que, sé yo, unas 50 libras. No es lo mismo que un tórax de un paciente que pese 300 libras. No es lo mismo. Para tú levantar ese tórax, ese diafragma, tú tienes que hacer mucho más esfuerzo. Eso hace que la pared torácica esté rígida. ¿Ok? Eso se suma al tema de la apnea obstructiva, etc. O puedes tener un paciente que tenga debilidad de los músculos respiratorios. Puede ser que la misma acción del músculo sea deficiente. Por ejemplo, un paciente con miastenia gravis que le cuesta levantar el diafragma, eso también es causa de restricción. ¿Ok? Bien. Entonces ahora sí vamos a hablar del enfisema, ¿no? Bien. Primero vamos a hablar un poquito de los pulmones normales, ¿no? Que menos que usted su histología, así que conoce estos conceptos. Estos son los alvéolos normales, ¿ok? Ductos alveolares que terminan en los sacos alveolares, con sus componentes indebles, rodeados de sus neumocitos tipo 1, acompañados de los neumocitos tipo 2, junto a su gran red de microvasculatura. Como es aquí, ¿no? Esto parece como el panal de abeja, con espacios alveolares que tienen tamaños regulares con su respectiva membrana alveolar. Entonces, cuando yo respiro, esta membrana es flexible y hace que el aire entre, ¿no? Los componentes elásticos están íntegros.
Y después, cuando voy a expirar, el componente elástico se relaja y ¡puf! Permite que el alveolo bote el aire hacia afuera. Eso desde un punto de vista fisiológico muy resumido, lo normal que debe ocurrir. Recuerda que todos estos componentes elásticos son favorecidos por la membrana alveolar. Pero ¿qué ocurre si esta membrana se destruye? ¿Ok? Yo siempre me acuerdo de este ejemplo, un ejemplo que es tonto, pero me parece que es útil. Es como cuando usted tiene una media que es muy vieja. ¿Ok? Cuando usted se compra una media y se la pone ¡pah! Hasta que la aprieta, hasta que le deja marca y eso al final del día le incomoda. Pero con el tiempo, esa media se desbembea y usted por mucho que se la sube, se le baja. A todos nos pasa, ¿no? Bueno, algo similar ocurre cuando al alveolo se le destruye la membrana alveolar en el enfisema. Eventualmente el alveolo queda así desbembeado, o sea, queda así todo redundante, todo flojo. Recuerda que el alveolo normal debe estar firme, debe como una liga. Clup, 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 clup. Se cierra y se abre con mucha flexibilidad y con mucha estabilidad. Pero cuando la membrana se destruye, queda ese alveolo todo flojo, todo redundante, todo así, todo estirado, como cuando tú agarras un elástico y ¡pum! Lo estiras, por mucho que tú trates de colapsarlo, no se puede, ya está estirado, como las medias que se desbembean. Entonces, cuando hablamos de esa membrana alveolar, ¿por qué se pone así floja? ¿Por qué se pone así redundante? Bueno, esencialmente hay dos causas, ¿no? Porque hay falla en el componente elástico. Bueno, antes de causa hay dos consecuencias, ¿ok? Esto puede hacer que el componente elástico del alveolo disminuya. El alveolo, por mucho que trate de contraerse, no puede, y eso va a favorecer que el bronquiolo colapse, ¿ok? ¿Por qué? Porque si el alveolo se queda así abierto, el bronquiolo no va a poder seguir llevando aire y por lo tanto, ¡puf!, se colapsa todo. O sea, eso es el principio fisiopatológico del enfisema, ¿ok? En el enfisema, nuestro alveolo, sus componentes elásticos van a estar disminuidos, ¿ok? Entonces, esto es un alveolo que va a tener dificultad para sacar el aire, porque su membranita no va a poder hacer el trabajo de este retroceso, es un recoil, ¿ok? En comparación de un alveolo que sí está íntegro. Lo ve aquí, ¿no? Este alveolito que parece como una uvita, él se sopla, se desinfla, se sopla, se desinfla. Pero este que está acá todo desbembeado no puede. Este se sopla, todo, no puede. No puede hacer su retroceso, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Un globo, por ejemplo, un globo que ya tú has inflado 10 veces. Obviamente, la primera vez que tú lo inflaste no es lo mismo que la vez número 10, porque el caucho del globo, el plástico, se va estirando y ya es facilito de inflar versus un globo nuevo. O sea, trata de inflar uno de esos globos largos que hacen los payasos, tú, ahí te vas a matar tratando de inflarlo. Pero sin embargo, cuando es un globo de estos grandes, es mucho más fácil y más si el plástico está estirado, ¿ok? Más o menos eso ocurre, ¿no? Un globo nuevo es tu alveolo normal y un globo viejo es el alveolo de un paciente con enfisema. Entonces, este paciente tiene disminución de los componentes elásticos. Los alveolos no pueden regresar a su posición normal. Y esto está sumado a que a la vía aérea, cuando esto pasa, ¡puf!, se colapsa. Al final, como la vía se colapsa y el aire se queda aquí, eso va a aumentar la dificultad para que el aire salga, ¿ok? Y si el aire no sale, ¿dónde se queda el aire? Dentro del pulmón. Entonces, estos pacientes van a estar llenos de aire, llenos de CO2, porque los pacientes estos atrapan mucho aire, ¿ok? De más está decir que este atrapamiento de aire, con más la destrucción de la membrana alveolar, va a ser de difícil a imposible que eventualmente ocurra el intercambio gaseoso. Por eso es que el enfisema está asociado, no está asociado, es un componente del EPOC, de que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se asocia al tabaquismo, porque el cigarrillo, el humo del cigarrillo, irrita mucho el alveolo. Eventualmente eso llama inflamación. Y los componentes de la inflamación que veremos en patología comienzan a destruir estas paredes alveolares. Entonces, como usted se le vendió la media, el elástico está destruido. Bueno, lo mismo ocurre aquí, por culpa del humo del cigarrillo que hace que ese elástico, esa membrana alveolar elástica se destruya. Por eso es que se relaciona con el tabaquismo. Entonces, obviamente esto no ocurre de un día para otro. El daño a la pared alveolar es progresivo.
eventualmente esa vía aérea va a estar toda, bluff, toda estirada, ¿ok? Entonces, por mucho que el alveolo trate, va a llegar un punto en el que él no va a poder exhalar, ¿ok? El alveolo va a estar todo redundante, todo flojo, todo como si usted se trata por una media que no se le va a bajar. Algo así. Se la sube, se baja, se la sube, eso no sirve, ¿ok? Y eso hace que entonces, nuevamente, el bronquiolo se colapse. Y eso va a hacer que la vía aérea se obstruya, pero no por forma mecánica, sino por forma funcional. De más está decir que ahora ese alveolo hiperestirable puede entonces contener más aire. Por eso es que este paciente con enfisema, el tipo puede contener mucho más aire que un paciente con un alveolo normal, ¿ok? Y así mismo como él contiene aire, el tipo puede bota, ya no puedo botar más, ¿ok? Porque es como si el tipo estuviera lleno de aire, como si tuvieras un globo gigante ahí, porque es que estos alveolos tienen una capacidad de obtener aire mucho mayor, ¿ok? Eso es característico del enfisema y eso se evalúa en las espirometrías. Yo no voy a hablar de eso porque eso no es mi área. Entonces, llega un punto en que estos alveolos, el tipo puede obtener, o sea, puede albergar tanto aire que los alveolos mismos no se pueden colapsar. Entonces, este paciente tiene que reclutar músculos accesorios para poder botar ese aire. Estos músculos que él recluta son los músculos abdominales y los músculos intercostales, porque el tipo le cuesta botar el aire. Entonces tiene que empujar para botar ese aire y ese empuje lo logra gracias al reclutamiento de músculos accesorios, ¿no? Sobre todo los intercostales. Entonces, supongamos que ustedes van a escuchar a este paciente con un estetoscopio. Yo no lo estoy haciendo, así que tienen que imaginárselo también. Usen la imaginación. ¿Qué tú escucharías cuando ese aire trata de abandonar una vía aérea obstruida? Entonces, para entender eso, hay que leer el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú soplas con la boca toda abierta, como dice aquí, no, el aire sale descontroladamente, así. Sale descontrolado el aire. Pero, ¿qué pasa si hay una obstrucción a la salida? ¿Ok? Por ejemplo, si tú agarras y tú cierras los labios y el aire sale, como con tu silba, así. Bueno, eso ocurre en este paciente, porque el tipo está tratando de sacar aire y acuérdate que la vía aérea está colapsada. Entonces el tipo, entre más fuerza hace, más, como si fuera un silbido. Bueno, ese silbido a nivel semiológico, algún momento yo lo escuché, eso se llama sibilancia. ¿Y qué pasa? Recuerda que este aire está saliendo sin control y enfrentándose a esa obstrucción de la vía aérea. Por lo tanto, tú escuchas que ese paciente, cuando tú lo escuchas, tú escuchas estos silbidos. ¿Ok? Porque el aire se está enfrentando a esta obstrucción que tú ves aquí. ¿Okay? Lleno de aire esto acá, pero una obstrucción. Es como cuando yo no sé si lo han hecho, ¿no? Cuando agarras un globo, lo soplas y estiras la boquita del globo y él comienza a silbar. Oye, me voy a comprar un globo para darle esta clase, para la próxima. Así, y el globo hace, comienza a silbar. Bueno, lo mismo ocurre en el enfisema, ¿no? Entonces, eso es la manifestación clínica de algo que está ocurriendo en el pulmón, que se puede evaluar en el examen físico. Por eso es que esta materia, de punto de vista de medicina, se llama también fisiopatología y semiología, o propedéutica. O sea, son materias que van casadas. A ver, sigamos entonces, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Este paciente tiene un tórax lleno de aire. Recuerda que él retiene demasiado aire porque no puede sacarlo. Entonces, por eso le dice que tiene un tórax en barril o en tonel, también le dice. Ok, por ejemplo, si usted hiciera lo que hace aquí, si respiramos profundamente y aguantamos el aire y luego tratamos de seguir respirando, pero con el tórax expandido, papá, vas a sufrir. Déjame intentar, darme un poquito de agua y lo voy a intentar. Respira, aguanta el aire y entonces trata de seguir respirando. Eso molesta, ¿no? Eso duele, eso es súper incómodo. Eso, para el que tiene asma, es lo que siente el paciente cuando tiene un ataque de asma, ¿ok? Es tratar de respirar con un tórax lleno de aire. De eso así es como funciona la fisiopatología. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente tiene un ataque de asma o una exacerbación de EPOC, el paciente trata de respirar con un tórax lleno de aire. Entonces, háganlo. Respira y trata de respirar sin botar aire.
un rato lo puedo hacer, pero eventualmente me voy a cansar, ¿ok? Eso fatiga y eso hace que el paciente haga una falla respiratoria. Por eso es que ese paciente hay que darle soporte ventilatorio para que él pueda respirar adecuadamente o corregirle farmacológicamente esto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, ese exceso de aire va a hacer que el diafragma se aplane. Por eso es que estos pacientes van a tener un tórax en forma de barril, los enfisematosos, ¿no? Y ya se los dije, ¿no? El principal factor de riesgo es el tabaquismo. Bien. Eso con respecto al enfisema. Ahora vamos a ver la contraparte o la hermanita de él, que es la bronquitis crónica. En la bronquitis crónica, el paciente, entre otras cosas, produce mucho moco, porque desde el punto de vista patológico hay una hiperplasia de las glándulas mucosas de la vía aérea. El paciente produce demasiado moco, ¿ok? Entonces, la vía aérea de este paciente se llena de moco. Además está decir que una vía aérea llena de moco va a ser una vía aérea difícil de sacar el aire. Yo antes de que guardo un papel higiénico, por eso está como poco estético. Así que voy a hacer el ejemplo con mi mano. Entonces, a usted agarra un papel higiénico, agarra su mano y sopla. Fácil, ¿no? Por cierto, estos son ejemplos del libro, no son ejemplos míos, pero me parece que sirven. Entonces tú agarras este papel higiénico y lo llenas de papel y lo tapas, ¿ok? Como si yo agarro este aquí y lo tapo con esto. Fíjense que está bien tapado, ¿no? Y trato de soplar. Difícil, ¿ah? Bueno, obviamente no iba a hacerlo con papel higiénico porque, Dios mío. Bueno, algo similar ocurre en la bronquitis crónica. La vía aérea que debe estar abierta se llena de moco, de tapones de moco. Y eso hace que el paciente tenga dificultad para botar el aire, ¿ok? Ahora, el paciente con EPOC tiene las dos cosas que hablamos en antes. Tiene enfisema y tiene bronquitis, ¿ok? Estos dos son los mecanismos fisiopatológicos que definen al EPOC como una enfermedad obstructiva, ¿ok? Como está aquí en el esquemita, es una vía que está inflamada y está con hiperproducción de moco en el paciente con bronquitis. Es bien difícil esto, ni imagínate tú cómo respirar con estos componentes, debe ser agotador. Mira, hasta yo estoy cansado ya de hacer los ejemplos, pero es que eso cuesta. Perdón. Al igual que el enfisema, el principal factor de riesgo para la bronquitis es el tabaquismo, ¿ok? Es el tabaquismo. Entonces, obviamente esto no ocurre de un día para otro. Estos son años de fumar, años de exponerse a ese humo nocivo, hasta que el paciente eventualmente desarrolla los componentes, ¿no? Entonces, apenas que ocurre eso, o progresivamente, el paciente va a desarrollar grados de falta de aire. Al principio es cuando hace mucho ejercicio, después cuando hace menos ejercicio, después es en reposo. Tanto así que el paciente tiene que tener oxígeno en casa, porque la función pulmonar progresivamente se va alterando. Porque además está decir que tú le dices al paciente, no fumes, y el paciente, pues, tú sabes, ¿no? Para el que fuma sabe que no es fácil eso. Por eso es que yo dejé la medicina de paciente. Yo no soporto eso. Y me dedico más a la medicina de laboratorio, que es el campo de la patología. Entonces, estos pacientes no contentos con eso, se pueden infectar. Les queda un resfriado y le va mucho peor de lo que le va a ustedes, ¿no? Porque acuérdense que su pulmón y su vía aérea están todas afectadas. Entonces, esa infección respiratoria que se coexiste aumenta la inflamación y eso va a aumentar la dificultad para respirar, ¿no? Vean, por ejemplo, esta vía aérea con COP. COP es Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Las siglas en inglés de EPOC. Entonces, esta vía aérea va a tener alvéolos hiper distendidos, vía aérea obstruida por colapso y moco también, tapones de moco. Difícil respirar en esas condiciones, hay que hacer mucho esfuerzo. Entonces, puede ser que el paciente está lleno de aire porque él retiene CO2, entonces él tiene unos pulmones hiperinsuflados. Muy bien. La otra enfermedad distintiva que nosotros vemos en este punto es el asma. El asma también es una enfermedad obstructiva, pero su fisiopatología es totalmente distinta. Porque en el asmático lo que ocurre es hiperreactividad. O sea que su propio sistema inmune reacciona de forma exageradamente anormal frente a cosas que el paciente que no es hiperreactivo no reacciona. Por ejemplo, ocurre cuando el paciente asmático se expone a algo que le dispara la alergia, o aire frío, o también a ejercicio.
Son elementos que hacen que la vía aérea reaccione de una forma anormal. Por eso se dice hiperreactividad. Entonces, esta hiperreactividad hace que el músculo liso de la vía aérea ¡puf!, se cierre. Eso es anormal. Y eso es lo que ocurre en el asmático, ¿ok? Además de esto, de esta hiperreactividad, el paciente va a tener hiperexpansión del tórax, por supuesto, porque si él está con la vía obstruida, sus pulmones van a estar hartos de aire, van a estar llenos de aire, por eso es que van a estar hiperexpandidos. Lo mismo, la vía aérea se obstruye, pero no se cierra completamente. Entonces también él va a silbar, ¿no? Lo mismo, como él está lleno de aire, él va a expirar de manera prolongada y a él le va a costar sacar ese aire, le va a costar respirar, por lo tanto, él va a tener que reclutar músculos accesorios. Hasta este punto, esto es un poco parecido a el EPOC, pero ¿cuál es la diferencia? La broncoconstricción, o sea, la constricción de la vía aérea del asma es reversible, a diferencia del EPOC. El EPOC no es reversible. En el EPOC, como dice la C, el daño es crónico, ¿ok? Y en el paciente asmático, cuando el ataque termina, el paciente, santo remedio, mejora sobre todo con el tratamiento. El que es asmático, más o menos hace una idea de lo que yo estoy diciendo. Entonces, ven que son fisiopatologías distintas. Entre otras cosas, el paciente asmático hace broncoconstricción, se inflama la vía aérea y también produce mucho moco. Para que se hagan una idea, ¿no? Estos son ya más cosas de patología, que eventualmente, si todo va bien, se lo explicaré en su momento. Bien. Una cosa interesante es que el asmático, fuera de la dificultad para respirar que les describí anteriormente, él también puede tener algo que se llama el pulso paradójico, ¿ok? Eso lo voy a explicar, o voy a tratar de explicárselo porque fácil de entender no está. Para eso necesito primero tomar un poquito de agua. A ver, una cosa a revisar por acá rapidito. Ya, una tontería acá que están preguntando. Un poquito de agua para explicarle esta parte del pulso paradójico. ¿Qué ocurre? Cuando el paciente tiene un ataque de asma, o sea que la vía aérea ¡plá!, se le cierra, esto va a aumentar los volúmenes pulmonares, ¿ok? Ese aumento del volumen pulmonar, o sea, ese exceso de aire del pulmón, déjame admitir aquí a 2 personas, admitir todos, ya, ¿no? Ese exceso, de aire en los pulmones va a hacer que exista una presión negativa en el tórax. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el paciente está lleno de aire, el tórax como que comienza a succionar, por así decirlo. Se llama una presión negativa. ¿Ok? ¿Qué comienza a succionar? Las estructuras que están vecinas en el tórax. ¿Ok? En el tórax están las venas cavas. ¿Ok? Entonces, cuando el paciente está lleno de aire, eso va a hacer que la sangre sea succionada hacia el tórax. Eso no es fácil de entender. Eso le recomiendo que usted lo lea con más calma en el libro. ¿Ok? Llega un punto en el que el paciente está tan lleno de aire que la presión negativa es tan alta que el tipo literalmente va a secuestrar gran parte del retorno venoso. Recuerda tú que en el tórax está el corazón, está el ventrículo derecho. Tanto es la cosa que comienza a succionar toda la sangre hacia el corazón y usted sabe que el corazón, la sangre llega hacia el corazón derecho por las venas. Entonces el ventrículo derecho se puede llenar de la nada de sangre, ¿no? Se distiende. Tanto así que comprime al ventrículo izquierdo. Y si comprimes al ventrículo izquierdo, eso va a alterar la dinámica para bombear sangre al resto del cuerpo. Y si ese paciente con un ataque de asma tiene el corazón todo empujado al ventrículo izquierdo, el paciente va a tener menor volumen que sale del ventrículo izquierdo. Y si tienes menor volumen que sale del ventrículo izquierdo, eso va a afectar la circulación periférica, incluyendo los pulsos. Por eso que el paciente que tiene un ataque de asma repentino puede tener
pulsos paradójicos, o sea, disminución del pulso cuando él inspira, porque cuando inspira, más se llena de aire, más se empuja ese ventrículo izquierdo y menor sangre puede bombear. Entonces el paciente tiene pulsos que disminuyen con la inspiración, ¿no? Eso es algo bastante parecido a lo que nosotros estudiamos en el tamponamiento cardíaco, pero si se dan cuenta, tiene una fisiopatología completamente distinta, ¿no? Entonces es la parte que ustedes se van a repasar y se van a estudiar. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, porque yo no soy profesor de farmacología ni clínico, ¿cómo se maneja esto, no? ¿Cómo nosotros manipulamos al cuerpo para que este paciente con estos ataques repentinos no sufra tanto, ¿ok? Entonces, si vemos al cuerpo humano como una máquina, si tu carro se le ponchó una llanta, tienes que poner un parche a la llanta y llenarla de aire, ¿no? Si tu carro se quedó sin batería, tienes que jumpearlo o cambiar la batería. Veanlo más o menos así. Entonces, en el asma y el EPOC, la vía aérea está ¡pac! Cerrada y está inflamada. Entonces tenemos que corregir estas cosas. Entonces, ¿cómo nosotros abrimos nuestra vía aérea? Bueno, estimulando a nuestro sistema simpático y parasimpático, que es algo que usted conoce en su clase de fisiología, pero que yo aquí se lo voy a resumir para los fines prácticos que me interesan de este curso. El sistema simpático, ¿qué es lo que hace? Es el que te estimula a ti a pelear o a huir. Se llama fight or flight en inglés, ¿no? Por ejemplo, como dice el libro, ¿no? Si tú mañana, yo no sé, vas a una montaña y te encuentras con un tigre, tú cuando ves al tigre, analizas y dices dos cosas. O peleo o huyo. Y elaboras tus posibilidades. Ponte que estás en un precipicio y el tigre está frente a ti, no puedes huir porque no te va a tirar al precipicio, tienes que pelear. Bueno, y ahí te agarrarás con el tigre o correrás y lo rodearás. El punto es que lo que sea que tú vayas a hacer, lo que decidas hacer, tu cuerpo tiene que cambiar, porque tu cuerpo se tiene que adaptar a lo que viene. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Tu corazón comienza a latir más rápido. Cuando tu corazón late más rápido, él bombea más sangre a los músculos. Y cuando los músculos tienen más sangre, tienen más oxígeno. Y son músculos que son más fuertes, ¿ok? Ya sea para agarrar al tigre a golpe o para correr más rápido. Lo que a ti se te dé mejor. En mi caso, yo no sé qué haría, porque yo ni corro rápido ni golpeo fuerte. Así que probablemente me mate el tigre o me almuerce, por así decirlo. También el sistema simpático abre la vía aérea, ¿ok? La broncodilata. De manera que tú respires con mucha más facilidad y así deliberes. Así proveas de mayor cantidad de oxígeno a tu sangre. Otra cosa que hace el simpático, tus ojos tienen que estar bien abiertos para ver al tigre. Porque es mentira que tú vas a atajar al tigre, tienes que verlo bien y predecir lo que él hace. Para eso tú tienes que tener una vista bien adecuada. Entonces tus pupilas se van a dilatar para que tú examines bien al tigre y examines bien al entorno. Eso lo hace el simpático. Y otra cosa, tú no es que te vas a poner en ese momento a orinar o hacer tu otra necesidad, no. En ese momento tu intestino y tu vejiga se detiene gracias al simpático para que tú puedas seguir huyendo o peleando, ya sea lo que elijas, ¿no? Pelear o huir, lo que tú decidas en ese momento. Pero tu cuerpo te va a ayudar a eso. Entonces, nuestro parasimpático hace lo contrario, ¿no? El parasimpático pone el corazón lento, contrae la vía aérea, contrae las pupilas, estimula la digestión, estimula la micción, que es orinar. El simpático hace literalmente lo contrario. Partiendo de esa premisa, entonces tenemos cosas que tenemos a nuestro favor para tratar el asma y el EPOC. Dijimos que el simpático abre la vía aérea y el parasimpático cierra la vía aérea. Entonces, en un paciente que tenga un ataque de asma, nosotros vamos a querer abrir la vía aérea. Por lo tanto, vamos a estimular el sistema simpático y vamos a inhibir el parasimpático. Eso se logra con medicamentos como el salbutamol, que son agonistas beta 2, ¿ok? Hasta ahí lo voy a dejar, no voy a entrar en más detalle con eso. Pero bueno, eso, el salbutamol lo que hace es, abrir la vía aérea, son las famosas bombitas, ¿no? Contrario, en los pulmones, en el sistema parasimpático, lo que hace es que trabaje la acetilcolina.
la acetilcolina teóricamente, ¡puf!, cierra la vía aérea. Entonces tú lo que haces es inhibir esa acetilcolina. Eso se logra con anticolinérgicos, como por ejemplo el bromuro de ipatropio. Y recordemos que en ambas enfermedades, asma y EPOC, hay inflamación. Eso tú lo manejas con esteroides, ¿no? Sobre todo uno que es bien famoso ahorita con el COVID, que es la prednisona. Muy bien. Hay otra enfermedad que nada más para mencionársela, que es la bronquiectasia, ¿ok? En la bronquiectasia, los bronquios están inflamados y anormalmente dilatados, ¿ok? Puede ocurrir de forma congénita, o sea que el paciente nació con eso, o puede ser secundario a una infección, perdón. Esa infección lo que va a hacer es que los bronquios se inflamen a un punto que la inflamación sea tanta que se destruyan. Son unos bronquios que están todos redundantes, ¿no? Entonces, un bronquio que está todo redundante se va a cerrar con más facilidad. Por eso es que en este sentido, la bronquiectasia es considerada como parte del espectro obstructivo también, ¿no? Entonces, el paciente con bronquiectasia, como dice aquí, no puede estar asintomático, pero él también, como secreta mucho moco, ¿ok? También se puede infectar o sobreinfectar. Entonces, el paciente va a tener tos, obviamente, y va a tener algo que se llama el esputo, ¿no? O sea, suelta mucha flema. Con una flema sobreinfectada, eso va a estar fétido, va a oler feo. O también puede tener hemoptisis, ¿no? O sea, que el paciente tose sangre, que eso es clásico también de la tuberculosis. O sea, lo que quiere decir es que no toda la enfermedad pulmonar con hemoptisis es tuberculosis, también puede ser otras cosas, ¿no? Nada para mencionárselo a ustedes, ¿no? Entonces, con respecto al espectro restrictivo, recuerden que esto ocurre si el pulmón está muy rígido, si la pared torácica es rígida, como por ejemplo con este paciente con escoliosis o si fue escoliosis, o si el músculo respiratorio es el que está fallando. Entonces, eso hace que la caja torácica falle y por lo tanto el pulmón no va a poder realizar su dinámica adecuadamente. Lo de los pulmones rígidos como tal es raro, ¿no? Es más común verlo en enfermedades de tejido conectivo, lupus, por ejemplo, artritis reumatoide, ciertos medicamentos. Ya les dije que la pared torácica rígida o anormal se ven en pacientes obesos o con estas alteraciones de la columna vertebral. O hay también enfermedades que afectan al músculo respiratorio, ¿no? La que yo me acuerdo siempre es la miastenia gravis. O puede ser que haya un trauma a la médula espinal que afecte la inervación de esos músculos. Entonces, eso va a condicionar enfermedad pulmonar restrictiva. Bien. Supongamos que una enfermedad, que el pulmón esté rígido como tal, la misma pared del alveolo va a estar gruesa, menos flexible, contrario a lo que nosotros vimos en el enfisema. Por lo tanto, este alveolito que está grueso, esto va a contraerse con más facilidad. Imagínense lo contrario, que usted se compra entonces unas medias de compresión, ¿ok? Medias que aprietan con más fuerza. Bueno, algo similar ocurre con el alveolo rígido. Él va a ser un alveolo que se va a desinflar rápido y por lo tanto él va a botar aire a la vía aérea y esa vía aérea no se va a colapsar. Entonces, esto es en contraste con lo que discutimos nosotros anteriormente del enfisema. Entonces, este pulmón, como dice aquí, ¿no? Va a hacer un buen trabajo deshaciéndose del aire, pero el problema ahora va a ser lo contrario, ¿ok? El pulmón no va a poder obtener aire, o sea, no va a poder regresar a su forma original. Entonces, a este paciente le cuesta respirar con normalidad, le cuesta respirar profundamente. Es como si tuviera una media de compresión. A usted le cuesta estirarla porque está muy rígida la media. Bueno, algo más o menos similar ocurre en el pulmón por enfermedad que hace que esté más rígido, un pulmón que está fibrosado. Bien. El otro componente que nosotros vemos aquí es la hipertensión pulmonar, que ya la vimos en las clases anteriores, ¿no? Usted sabe que el paciente por X, Y o Z motivo puede tener aumento de la presión pulmonar. Esto puede ser secundario a falla cardíaca, ya sea derecha, izquierda o afectación del mismo vaso pulmonar. Ya usted sabe, este componente de la falla cardíaca, donde la acumulación de líquido eventualmente puede hacer que aumente la presión de la arteria pulmonar, o también puede tener un componente del corazón derecho que hace que el aumento del flujo del corazón derecho falle, ¿no? Por ejemplo, cuando lo vimos en la clase anterior con la tetralogía de Fallot, ¿ok? También puede tener una vasculitis que afecte el vaso como tal. Eso es rarísimo, pero también existe. Y entonces, al final del día, recuerda que si hay hipertensión pulmonar, el ventrículo derecho va a luchar contra esa hipertensión, ¿ok?
y eso también va a condicionar que la dinámica respiratoria se altere. Esto se lo leen con calma, es esencialmente lo de la clase anterior, pero también viene al caso mencionarlo en esta clase. ¿Ok? Bien, vamos a parar por aquí 4 minutos para discutir entonces el temita este de las infecciones, que es como la segunda parte, que es más corta, y terminamos, ¿no? Creo que una media hora más es suficiente. Denme a mí 3 minutos. Listo. Creo que eso debe funcionar. Vamos a ver aquí, rapidito, para conectar los audífonos. Está conectado ya. Ok, sigamos. Esta parte de las infecciones es rápida, ¿no? Porque la verdad es que esto es más clínico que todo, pero igual yo se los traigo para mencionárselos, ¿no? Para que ustedes tengan ese background, por así decirlo, de la parte esta slash clínica que siempre causa curiosidad, ¿no? Tabaquismo, como siempre, si tú quieres elegir un vicio malo, fuma. Es de los vicios peores que hay, ¿ok? Porque primero que todo está relacionado la enfermedad que se te ocurra. Ups, regué el agua para variar. La enfermedad que te ocurra está relacionada con tabaquismo. La que te ocurra. La que se te ocurra, tabaquismo siempre es factor de riesgo. Y en el caso del pulmón, usted sabe que el epitelio del pulmón es un epitelio tipo cilíndrico, pseudoestratificado, con cilios que puede o no tener células caliciformes. Esos cilios lo que hacen es empujar el moco que tiene contaminantes o partículas del ambiente hacia afuera para que eso no llegue a sus alvéolos, ¿ok? Bueno, en el tabaquismo esos mecanismos todos quedan abolidos, ¿ok? No contento con eso, también se relaciona infecciones, ¿no? Rinitis, toda esta que usted ve aquí, ¿no? Todas las itis estas que se lee con calma, al final yo voy a hacer más énfasis en la tuberculosis y la neumonía. Irónicamente, ¿no? Dejar de fumar contribuye a que tú te recuperes de todas esas cosas. Entonces, le puse esta imagen aquí para que usted vea todos los componentes de la vía aérea, literalmente todos se pueden infectar e inflamar. Entonces, yo no es que soy juez, yo no soy el más sano tampoco, yo no juzgo a la gente, no juzgo al que fuma, pero sí le recomiendo que el que fuma haga lo posible por dejarlo. Se va a hacer un gran favor a él, ¿no? Eso es todo lo que tengo que decir. Lo primero que vamos a ver es la famosa rinitis, ¿no? La rinitis es la inflamación de la mucosa nasal. Por lo general es alérgica. Es la famosa rinitis que le gusta en la mañana que botando moco, a veces lagrimea. Eso es clásico en la mañana. Gran parte de las personas sufren de eso. Importante no es confundirla con la sinusitis. Eso no es sinusitis. La sinusitis es completamente distinta. En la otra diapositiva se las enseño, ¿no? La rinitis también puede tener un componente infeccioso. Por lo general es la complicación de un virus que pegó ahí.
no tiene mayor relevancia, ¿no? Paciente con rinitis va a tener congestión nasal porque va a producir mucho moco. Rinorrea, que es gotear moco por la nariz, estornudar, tos, síntomas menores, ¿no? Importante, esta enfermedad infecciosa es autolimitada. ¿Qué quiere decir eso? Que se cura solita con el tiempo, ¿ok? Pero lo que tú haces es manejar los síntomas, ¿no? Anticongestionante, algo para tos, etcétera, ¿ok? En el caso del paciente que es alérgico, bueno, si tú sabes que el tipo se pone así cuando toca un gato, hey, no toques el gato. O se pone así cuando come camarones, bueno, no comas camarones. Y así nos vamos, ¿no? Completamente distinta a la sinusitis. La sinusitis es la inflamación de los senos paranasales, por eso es sino. No sé si lo ven en anatomía, todo nuestro cráneo, los huesos de la cara, mejor dicho, también el cráneo incluido, hay unas cavidades, se llaman los senos paranasales, ¿ok? Bien, esos senos paranasales drenan moco por ductitos, ¿ok? Entonces, hay veces que esos ductitos se obstruyen. Entonces, eso hace que el moco se quede atrapado dentro de los senos paranasales. Y eso es un caldo de cultivo perfecto para las bacterias. Entonces, eso es lo que lleva a la sinusitis. Es una cosa completamente distinta a la rinitis. Con el tiempo, este sobrecrecimiento bacteriano va a inflamar, ¿ok? Y la inflamación tiene muchos componentes que no voy a discutir hoy. Y eso también hace que el paciente tenga muchos síntomas, sobre todo fiebre, etcétera, cosas que son mucho más distintas, es decir, que son muy distintas a la rinitis, ¿ok? Esta obstrucción puede ser por varias causas, ¿no? ¿Saben que es una zona nasogástrica? ¿Han escuchado eso antes? No, profe, ¿qué es? Son esos tubos que el paciente, cuando no puede comer X, Y o Z motivo, clásico ejemplo son los abuelitos que no pueden comer solitos, entonces le pasan al paciente un tubito por la nariz, el tubito llega hasta el estómago, ¿no? Y por ahí se le pone la fórmula. Entonces, este tubito puede obstruir algún punto de salida del seno paranasal y puede condicionar una sinusitis. Puede ser que también el paciente tenga polipitos, de eso no me hablan ahorita, son crecimientos de tejido que obstruyan, también puede ser, ¿no? Eso también puede ser relacionado con sinusitis. La sinusitis, a diferencia de la rinitis, también se asocia a bacterias, ¿no? Ahí están los estreptococos, hemófilo influenza, que también puedes encontrarlo causando estas cosas, ¿no? Entonces, los síntomas incluyen los síntomas de rinitis, incluido la expectoración de moco fétido, porque está sobreinfectado. Y también al paciente le duele mucho la cara cuando lo toca, porque eso está todo inflamado, ¿ok? Y cefalea. ¿Saben qué es cefalea? Dolor de cabeza. Correcto. Paciente con sinusitis también le duele la cabeza. Entonces ven que es bien distinto a la rinitis. La rinitis es leve, es autolimitada. El paciente con rinitis, después que deja de exponerse, se le cura, ¿ok? Por ejemplo, hay gente que tiene gatos, los gatos botan mucho pelo. Entonces el paciente toda la mañana y sale de la casa y curado, ¿ok? Es algo súper leve. Completamente distinta a la sinusitis, que el paciente puede tener fiebre, dolor, cefalea, malestar general. Es mucho más grave que inclusive requiere estos antibióticos en tal caso. Esta es la otra, la faringitis, que es la inflamación de la faringe, ¿no? Esto que tú ves aquí. Esto que tú ves aquí, estas son las amígdalas, ¿ok? A veces cuando la gente dice, ay, es que tengo las glándulas inflamadas. Incorrecto. Las amígdalas no son glándulas. Las amígdalas son tejido linfoide que sufre hiperplasia cuando hay sobreestimulación por virus, que son los que normalmente ataca esto. También puede ser bacterias. Pero aumentan de tamaño porque hay hiperplasia del tejido linfoide, prolifera. Pero no son glándulas, caray. Las glándulas son histológicamente otra cosa totalmente distinta, ¿no? La gente siempre tiene ese mal concepto. Ay, se me inflamaron las glándulas. Ni una glándula, son las amígdalas, diablos. Por lo general esto ocurre por virus, ¿no? Adenovirus, que son comunes, rinovirus, pero también puede ocurrir por bacterias, ¿no? Sobre todo los estrepto beta hemolíticos del grupo A, que son los que también se ven causando fiebre reumática, que discutimos en la clase anterior, Neisseria gonorrea, que también puede llegar acá arriba, entre otros, ¿no? Entonces, yo no tengo que decirles
¿Qué pasa con la faringitis, no? Porque a todos nos ha dado eso en determinado momento. Te duele la garganta, puede hacer fiebre, te sientes mal, rompehuesos, todo lo que usted conoce. Síntomas inespecíficos, ¿no? Entonces, este paciente tiene esto, se llama, perdón, en el cuello tiene ganglios, ¿no? Eso desde el punto de vista médico se llaman adenopatías cervicales de cuello, ¿no? Porque hay adenopatías en otros lugares. Esto que está aquí, agrandamiento de las tónsilas. Las tónsilas son las amígdalas, no son glándulas, ¿ok? Y también puede ponerse la mucosita esta roja, que es el eritema faríngeo. Entonces, cuando esto ocurre al paciente, como son virus, esto es autolimitado. Pero si es bacteriano, a esta secreción hay que hacer un cultivo, que es lo menos que usted conocerá en su clase de microbiología, ¿ok? Porque ese cultivo va a dar alguno de estos agentes que está acá u otro, y a eso se le da terapia dirigida con antibióticos, ¿no? Ahí sí el microbiólogo o el tecnólogo médico tiene un buen papel. Eso es raro, pero ocurre también, ¿no? Y esto ya se lo dije anteriormente. Bien, la laringe también se puede inflamar, ¿no? La laringitis, para gente que fuiste a un juego de fútbol y que la parte gritando. Bueno, eso crea mucho estrés en tus cuerdas vocales y eso le inflama. El paciente con reflujo gastroesofágico también se le sube el ácido al estómago, eso puede inflamar la laringe. Y también por virus, ¿no? También, o sea, todos son infecciones de vía respiratoria alta. Entonces, el paciente va a estar difónico, ¿no? Lo que están con ronquera. Y también con los otros síntomas que hemos discutido hasta ahora. Importante, si es viral, es autolimitado, o sea que se cura solito, ¿ok? Si estás ronco, entonces te toca darle descanso a tu cuerda vocal, ¿ok? Entonces, importante es que la ronquera a veces puede ser por otras causas, ¿no? Puedes tener un tumorcito que te comprima la cuerda vocal o puede tener otras causas, ¿no? Pero lo más común es por cosas autolimitadas, ya sea por exceso de voz, se llaman de que los pólipos de cuerdas vocales, que son los nódulos laringios, o se llama enfermedad del cantante, algo así le llaman. Cuando fuerzas mucho la voz, perfectamente autolimitado, no es nada malo. O una infeccióncilla inesia que te pegó ahí. Debe ser autolimitado. Está esta que sí es distinta, que es la bronquiolitis, ¿ok? Que eso es nada más de los niños, de los pacientes pediátricos, y se inflaman los bronquiolos. El agente más común aquí, más de un 90% de los casos, ahí tenemos no manejo de estadísticas, es lo que me acuerdo, probablemente haya cambiado eso, es el virus sincitial respiratorio. Probablemente a todos en algún momento de nuestra vida, este virus nos atacó. Súper común. VSR, ¿no? Virus sincitial respiratorio. Como son niños, la bronquiolitis sí tiene un poquito más de gravedad, ¿no? Entonces el paciente puede tener síntomas leves, fiebrecita, puede tener malestarcito, pero si es grave, sí puede tener una afectación crítica, ¿no? El paciente sí debe requerir entonces otro tipo de soporte, ¿ok? Porque sí se puede obstruir la vía aérea, el paciente puede hacer sibilancia, puede estar con taquipnea. Taquipnea es aumento de la frecuencia respiratoria, taquicardia. Bueno, eso ya es materia de otro costal, ¿no? Eso es pediatría, que eso no me corresponde a mí. La otra son las famosas neumonías, ¿no? No se dice pulmonía, se dice neumonía, ¿ok? En la neumonía hay una infección del parénquima pulmonar. Es normal que sea bacteriana, pero también puede ser por hongos o por virus, ¿ok? Entonces, ¿cómo llegaron estos patógenos al pulmón? Bueno, el paciente los adquirió por la vía aérea, ¿no? Y más raro es que el paciente por la sangre se riega hasta allá. Súper raro, pero también puede pasar. Por ejemplo, ¿cuándo puede pasar esto? Un paciente que hace una neumonía por aspiración. Como una vez yo vi en un carnaval un tipo en fuego así tirado en una acera y el tipo a la boca le rebosaba de vómito y el tipo estaba todo vomitado encima. Es una cosa más asquerosa que yo he visto en mi vida. Asqueroso y desagradable, pero peligroso porque ese vómito, el tipo ese que está inconsciente, se le puede ir para la vía aérea y le puede causar una neumonía por aspiración. Eso es lo que hay que hacer es poner al paciente de lado para que eso salga, porque si no, eso se regresa, ¿no? También un paciente, los pacientes alcohólicos hacen eso, paciente que está convulsionando, que no se puede controlar, tantas cosas, ¿no? El problema es que esta aspiración te puede sobreinfectar y puede hacer que se forme un absceso pulmonar, que es una colección de pus en el pulmón, o también un empiema, ¿no? Que es pus en el espacio pleural, que eso lo vamos a discutir rapidito al final de la clase. Bien. El agente más común de neumonía es el famoso neumococo, ¿no? Que es el estreptococo neumonía. Hay otros agentes, después se lo leen,
También puede haber neumonía viral, ¿no? Por virus sistémico respiratorio, entre otros, como el COVID. También puede haber neumonía por hongos, pero eso se ve sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo los pacientes con SIDA, HIV-SIDA, o que están pasando por ciclo de quimioterapia. Porque la quimioterapia te barre todo, incluyendo el sistema inmune. El paciente con neumonía va a tener fiebre, va a tener tos, le va a molestar para respirar. Importante es que le dije que la neumonía son colecciones de pus. En esas colecciones de pus, secreción, etcétera, el aire no puede pasar adecuadamente. Por eso es que en ese lugar el ruido respiratorio va a estar disminuido. Lo otro que usted conoce ya menos que es una tinción para ácidos, bacilo ácido resistente, una Nielsen clásico para tuberculosis, ¿no? La tuberculosis existe en nuestro medio, Panamá es endémico de tuberculosis, o sea, en Panamá hay tuberculosis, ¿no? Importante es que la tuberculosis entra por el pulmón, por la vía respiratoria, pero la tuberculosis puede afectar virtualmente cualquier órgano, pulmón, hueso, meninge, cerebro, lo que tú quieras afecta la tuberculosis, ¿no? Es normal que se vea sobre todo en pacientes con algún grado de inmunosupresión, ancianos, pacientes inmunocomprometidos, pero en Panamá virtualmente se ve en casi todos los estratos, ¿no? ¿Por qué no es tan común? Porque aquí nos vacunan contra la tuberculosis, la famosa BCG. En un inicio es asintomática, pero puede que entonces con el tiempo estas bacterias hagan en el pulmón algo que se llaman los granulomas. Los granulomas tienen una apariencia macroscópica y una apariencia histológica. De eso no voy a hablar hoy, eso es otro curso. Y esto también se puede calcificar. Eso ayuda al diagnóstico o a la sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces, estos granulomitas que se forman a tuberculosis también se pueden ir a los ganglios, ¿no? Eso en los ganglios del pulmón, eso es, el tuberculosis hace eso, ¿ok? Una cosa importante es que en Panamá, como todos estamos expuestos a tuberculosis, nadie se salva porque eso existe acá. Existe lo que se llama el test de la PPD, ¿ok? Que es esto, ¿no? Purified Protein Derivatives, que es que a ti te pullan con antígenos de TBC muerto. No es que te inyectan TBC, te inyectan como proteínas de ese TBC que están inactivos. Entonces, cuando a ti te inyectan eso, si tú estuviste expuesto anteriormente a TBC, tu cuerpo va a reaccionar frente a eso. Entonces, a ti se te forma esto, que es como un grano. Se llama abón o un área de induración. Entonces, eso se puede medir, ¿ok? Aquí más o menos hay una escala, se mide con una reglita y dependiendo de qué tanto te crezca eso, quiere decir que tú estuviste expuesto a tuberculosis. De más está decir que como estamos en Panamá, a todos nosotros nos va a salir un super abón, ¿ok? Entonces, hay alguien aquí esperando, ¿no? Waiting room, admitir. Cuando es así me avisan que a mí se me va la onda también. A veces me pongo a hablar y se me va la onda. Entonces, este paciente, todos nosotros, si tú te haces la PPD, te va a marcar porque aquí todos, porque la tuberculosis es endémica. Y habiendo dicho eso, si te vacunaron, tú ya tienes defensa contra la tuberculosis. O sea que con más razón te va a salir una PPD positiva. Distinto a los países del primer mundo, donde no hay tuberculosis, deben tener una PPD negativa, ¿no? Una cosa interesante de esto. Todos aquí estamos expuestos a tuberculosis. De ella no voy a hablar mucho, de ella yo hablo más que todo en el otro curso, en el curso de patología. Hablo un poquito más de qué es una primera infección, qué es una segunda infección, qué es un granuloma, otras cosas que no vienen al caso. Bien. Otra cosa importante que vemos en esta parte de fisiopatología es el cáncer de pulmón, ¿no? Que hay muchos tipos. Recuerda que cáncer no es uno solo. Cáncer hay, el que más te guste, probablemente existe. Nuevamente, cáncer se relaciona a tabaquismo, sobre todo, la principal causa. Radiación, menos común, un paciente que se irradió por otro cáncer, por radioterapia, es menos común, pero tabaquismo, eso es lo que quiero que se en esta clase. Tabaquismo se relaciona con lo que tú quieras, ¿ok? Mi trabajo, que es ver los cánceres de pulmón, entonces, por eso es que yo sé que hay muchas clasificaciones, ¿no? Hay los carcinomas de células no pequeñas, que está ahí el escamoso, hay unos carcinomas, y están las células pequeñitas, que por cierto es raro, pero es bien malo, es bien agresivo.
El cáncer de pulmón al paciente le da muchos síntomas, ¿ok? El paciente puede tener tos, nuevamente hemoptisis, ven que no es exclusiva la tuberculosis, puede tener fiebre, pérdida de peso, puede tener diaforesis, que es sudoración nocturna. Si la masa crece, puede obstruir estructuras vecinas, como el esófago. Eso puede producir disfagia, ¿ok? Puede producir muchas cosas, ¿no? Hasta puede producir esto que se llama síndrome de vena cava inferior, que es que el tumor crece y obstruye la vena cava. Y si lo obstruye, por ejemplo, la sangre se queda estancada arriba en las yugulares, por eso es que este paciente puede tener distensión de la vena yugular. O sea, es terrible, pero existe, ¿no? Esto que está aquí es un tumor, ¿no? Un tumor que crece, hace metástasis, se porta bastante mal el cáncer de pulmón. Bien. Para mencionárselos, el de células pequeñas hace muchos síndromes paraneoplásticos, ¿no? Por ejemplo, hace un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, eso es clínicamente detectable. Hace que también se secrete hormona adenocorticotrópica de una forma anormal y también hace algo que se llama síndrome de Lambert-Eaton, que es un síndrome clínicamente parecido a la miastenia gravis, pero con una fisiopatología distinta. Eso no voy a hablar de eso hoy porque eso creo que lo hablamos en la clase de sistema nervioso, si no me equivoco, o sistema muscular, puede ser cualquiera de los dos. Curioso es que también en células pequeñas libera mucha hormona paratiroidea, ¿ok? La hormona paratiroidea estimula a los osteoclastos del hueso a que ellos comiencen a comer hueso. Cuando el osteoclasto come hueso, eso libera matriz ósea, ¿ok? Y la matriz ósea es rica, entre otras cosas, en hueso. Entonces, ese hueso se va a la sangre. Por eso es que este paciente va a estar hipercalcémico, ¿no? Es el mecanismo de cómo ocurre esto. Para que sepan que el cáncer de pulmón puede tener todas estas aristas de manifestaciones clínicas, ¿ok? Y para mí tiene otras manifestaciones, pero es para su cultura general. Definitivamente, hoy usted no va a aprender de fondo qué es un cáncer de pulmón, porque eso es muy, muy vasto, muy amplio. Esto es una clase general, ¿ok? Y ya para terminar, vamos a hablar un poquito de la enfermedad de la pleura y del espacio pleural. Usted sabe que nuestros pulmones no es que están ahí en el tórax y ya. Ellos están recubiertos de una fina membrana que se llama la pleura, ¿ok? Esencialmente hay dos pleuras. Está la pleura que reviste el mismo pulmón, que es la pleura visceral, y está la pleura que reviste la cavidad torácica, que es la pleura parietal. Entre estas dos pleuras hay un espacio que se llama espacio pleural. Estas pleuras se pueden inflamar. Este espacio pleural se puede llenar de líquido. Son cosas que vamos a aprender en estos últimos 20 minutos. Espero que sean. Esta clase es larga, loco. Es la vida. Pensé que iba a ser más fácil. No importa, porque está pretty. Bien. La pleura se puede inflamar. Se llama pleuritis. ¿Cuándo se inflama la pleura? Bueno, mala suerte, pero puede ser que el paciente le dé una neumonía, una infección y se regó la pleura. Puede pasar. Puede que el paciente le metan una puñalada en el tórax. Bueno, eso le tocó la pleura. Eso se inflama. Puede tener un tumor que se extiende de la pleura, eso inflama, ¿no? O puede tener enfermedades propias del tejido conectivo. Vean que hay muchas causas, ¿no? Entonces, el dolor pleurítico es un dolor que es muy sintomático. Al paciente le molesta respirar, ¿ok? Cuando él inspira, le duele. Esa es la parte semiológica que no voy a entrar en detalle con eso. Y también se da porque recuerde que hay dos pleuras. Entonces, cuando el paciente respira, como está inflamado, las pleuras se rozan entre sí. Eso se llama flote pleural. Eso al paciente le duele, ¿ok? Aparte que la pleura se inflama, por lo general esta inflamación lleva a acumulación de líquido en el espacio pleural. Se llama efusión pleural, ¿ok? La efusión pleural, esta parte es importante y es bonita, puede ser por dos causas, ¿ok? O mejor, no dos causas, puede ser de dos tipos, ¿ok? Puede ser un trasudado o un exudado, ¿ok? El trasudado, o sea, por lo general se llama hidrotórax, ahorita les voy a explicar por qué, es la acumulación de fluido en el espacio pleural como tal. O sea, es solamente fluido. No tiene nada que ver con los cambios en la permeabilidad vascular versus el exudado, que el exudado se relaciona a una inflamación. Y como discutíamos al principio de la clase, la inflamación altera los vasos sanguíneos, altera el endotelio y hace que
la permeabilidad vascular aumente. Hace que literalmente el endotelio se convierta en una coladera. Y ese endotelio fuga líquido, entre otras cosas, que hacen que el exudado sea distinto al trasudado. Por ejemplo, tienes proteínas en el exudado, tienes mayor celularidad porque fuga células también. Eso es distinto al trasudado. Ahorita le voy a decir por qué es importante esto para ustedes. Esto no solamente es medicina, esto también tiene mucho que ver con su parte de tecnología médica. Cuando nosotros hemos trasudado, o sea, trasudado, imagínate, trasudado es un líquido limpio, ¿ok? Es un líquido limpio, pero en exceso, y el exceso causó que se fugara. El ejemplo clásico es en la falla cardíaca, ¿no? En la falla cardíaca, el líquido de edema es un clásico trasudado, porque la falla cardíaca no es infecciosa. Recuerda que es mecánica, por lo tanto lo que se fuga es un líquido limpio. Lo mismo se ve, por ejemplo, en la cirrosis, que también obstruyen, y la obstrucción hace que el líquido se acumule y se fuga. Pero es un líquido que es limpiecito. Y también en la hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque no, eso es patología. No voy a traer con eso porque, Dios mío, ni me queda tiempo. Sin embargo, en el exudado sí hay inflamación. Y por lo general, esa inflamación obedece a una infección. O sea que es un líquido que está sucio, por así decirlo. O también a las neoplasias, que también se sobreinfectan, etc. Eso lo vamos a ver ahorita, nos muestra aquí, ¿no? En el trasudado es un líquido agüita, literalmente. Baja en proteínas. Mientras que el exudado es agua sucia, rica en proteínas y en marcadores inflamatorios. Esto se discute o se diferencia con los criterios de Light, ¿ok? Los criterios de Light te orientan a ti si un fluido es o no exudado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando a un paciente le sacan líquido pleural, adivina qué hace con ese líquido. Lo mandan al laboratorio, se lo mandan a ustedes. Por lo general, en ese líquido pleural, nosotros medimos, bueno, ustedes realmente, yo no, se mide la cantidad de proteínas, porque recuerda que si es exudado, el endotelio va a estar fugando. O sea que si hay proteínas altas, eso es exudado, me orienta exudado. Lo mismo es con la LDH, ¿no? ¿Han escuchado qué es la LDH? La lactato deshidrogenasa. Bueno, probablemente no, pero lo escucharán aquí. La LDH es un marcador que sirve para varias cosas, pero sobre todo te indica que hay inflamación, ¿ok? Si hay inflamación, eso me orienta a que esto es exudado. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Los criterios de Light. Yo tengo que medir la proteína y el LDH del líquido pleural y la proteína y el LDH de la sangre. Y entonces se hace una relación. Sí, estos son los criterios, ¿no? Entonces yo hago la relación de las proteínas del fluido pleural versus las proteínas séricas, y si es mayor a 0.5, eso es exudado. Igual con la LDH. Si es mayor a 0.6, es exudado. Igual, si el LDH del líquido pleural es mayor de 2/3 del sérico, eso es exudado. Porque todas estas cosas son marcadores que me explican a mí disfuncional del endotelio, me indican a mí inflamación. Son cosas completamente distintas al trasudado. En el trasudado no da inflamación, no va a haber fuga de proteínas, ¿ok? Por eso es que esto te orienta a que esto es exudado, ¿no? Esto es lo que dice aquí, ¿no? Ya se lo expliqué, ¿no? Ya se lo expliqué esencialmente. Y puede haber otra cosa más dramática, que es el empiema como tal, que es raro, pero es dramático porque es pus en el espacio pleural. ¿Saben ustedes qué es la pus? ¿O cómo lo definirían? Algo lo que se les ocurra. No está mal equivocarse. Bueno, si no quieren participar, me va a tocar mandárselo a que ustedes lo investiguen por su parte, ¿no? Eso es una desventaja. Este empiema, que es pus en el espacio pleural, puede ser porque se complicó algo, una neumonía, puede ser que un trauma que se sobreinfectó con el tiempo, tantas cosas, ¿no? Entonces, vean esto que está aquí. Esto teóricamente es un endotelio normal. Perdón, sí, normal, ¿ok? Cuando hay inflamación, por la razón que más te guste, el epitelio de este vaso sanguíneo se va a alterar, va a comenzar a tener fugas. Y estas fugas
va a hacer que el endotelio se transforme literalmente en un colador. Va a hacer que entonces se salgan las proteínas, se fugue el líquido y se fuguen también, quién sabe, hasta células. Entonces, la naturaleza inflamatoria del exudado se correlaciona con los criterios del Light y es lo que te ayuda a ti a orientar si un líquido es o trasudado o exudado. Y eso te ayuda a ti, así a ustedes, eso los ayuda a hacer el desempate cuando se sospecha qué tipo de fluido en el paciente, no el fluido, qué tipo de fluido de líquido pleural, porque eso cambia el tratamiento. Bien, entonces, obviamente, si el paciente tiene fusión pleural, va a estar disneico, porque mira, esto está así, ¿no? Ese fluido pleural está empujando el pulmón. Entre más lo empuje, más difícil va a ser la mecánica ventilatoria. Por lo tanto, el paciente le va a costar respirar. Y también puede inflamar las pleuras, así que eso también le va a doler para respirar. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que el tórax es como un tambor, ¿ok? Cuando toca el tórax, tú, boom, boom, suena como porque está lleno de aire, ¿ok? Pero si está lleno de líquido, va a sonar seco, porque está lleno de agua. Por lo tanto, una forma de ver esto es que cuando tú tocas un tórax que está lleno de fluido pleural, el tórax no va a sonar a la percusión, como tocaras un tambor lleno de agua, no va a sonar. Y también de este lado, los ruidos respiratorios van a estar disminuidos, porque el pulmón no va a poder soplarse y desinflarse. Este líquido hay que sacarlo, ¿no? Y este líquido es el que va a servir para aliviar al paciente y para que ustedes lo analicen y poder determinar con qué estamos nosotros lidiando. Sobre todo se ve en citología, ¿ok? En estos días me tocó, creo que fue antes de ayer, me tocó una citología de un líquido, en este caso un líquido pericárdico, de un adenocarcinoma. En este líquido, ustedes si les gusta la citología y se quieren abrir esa rama, van a buscar microorganismos, van a buscar la celularidad, van a buscar inflamación, leucocitos, neutrófilos y sobre todo van a buscar células malignas. El líquido pleural en general, los otros líquidos, pero estamos hablando de pleural, ayuda a hacer diagnóstico, es una herramienta diagnóstica bien útil. Y a eso se le pueden hacer otras técnicas, se le puede hacer técnicas moleculares, tantas cosas que hacen que el campo de la citología, que es en parte de ustedes también, sea muy prolífico, si es que esta palabra existe. Y también el campo de la histotecnología y de la biología molecular. Bien, esto ya como es lo último ya. El pulmón, perdón, la cavidad pleural también se puede llenar de linfa. Eso se llama un quirotórax. Y ocurre cuando el ducto torácico, que es el que drena la linfa, se obstruye. ¿Ok? El espacio pleural también se puede llenar de sangre. ¿Ok? Se llama hemotórax. Y es porque algo rompió un vaso y entonces el pulmón se llena de sangre. Perdón, no el pulmón, el espacio pleural. El ejemplo clásico es un trauma. Para gente, le meten una puñalada o un balazo y cañón se le llena en el tórax y cañón se llena eso de sangre. Del que sí vamos a hablar para terminar es el neumotórax, ¿ok? El neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural. Eso es completamente anormal. Ahí no va a haber aire, ¿ok? El neumotórax puede ser espontáneo, puede ser iatrogénico o puede ser traumático. ¿Han escuchado esta palabra iatrogénico alguna vez? No, profe. No, profe. La iatrogenia es un efecto no deseado que es consecuencia de un procedimiento médico. Ejemplos de iatrogenia. Así que se me ocurra a mí rápidamente, sin decir el que está aquí. Iatrogenia, rápido, ¿qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? Diablo, ¿qué pasa? Estoy como nublado. Es que quiero un ejemplo bonito. Tengo varios, pero quiero un ejemplo bien más bonito. Y que se relacione con ustedes. Ah, ya sé. Ejemplo. Que a un paciente le van a hacer una biopsia del estómago y la biopsia perforó el estómago. O sea, el médico no entró a perforar el estómago, el médico entró a tomar una muestra del estómago, pero lamentablemente, como estos procedimientos no son perfectos, ocurren las complicaciones. Eso es una iatrogenia. No necesariamente es una negligencia porque nadie entra ahí a hacer daño.
Hay veces que se nos salen las cosas de las manos y ocurren entonces estos efectos no deseados. Es una iatrogenia. ¿Okay? Puede haber neumotórax iatrogénico, ahorita te lo explico, y también puede ser un neumotórax traumático. ¿Okay? El espontáneo puede ser porque un alveolo se rompió. ¿Ok? Quizás es porque hay una enfermedad de base o simplemente es idiopático. Como le digo, idiopático es algo que descartamos las razones y no dimos con nada. Por ejemplo, cuando hay neumotórax iatrogénico, un paciente que lo intuban, como tú lo intubas al paciente, lo que hace es que lo conectas a una máquina que bota aire y bota aire con presión para que eso respire por el paciente. Bueno, puede ser que a veces se meta mucha presión y eso rompe los alvéolos. El paciente va a tener un neumotórax espontáneo. Realmente tú no quieres hacer eso, pero eso le salva la vida al paciente. O sea, entre que el paciente no pueda respirar y que se le rompa un alveolito, pues yo elijo la primera. Y ocurren iatrogenias producto del ejercicio. Eso es perfectamente normal. También puede ser que, por ejemplo, el paciente le haga esto, ¿no? Una toracocentesis, esta que está aquí, y le pinchan el pulmón, ¿no? Y eso conecta el pulmón con la pleura y se llena la pleura, el espacio pleural de aire. Iatrogénico, ¿ok? Eso no es una negligencia, o sea, eso es una consecuencia propia del ejercicio. El mismo ejemplo de la biopsia, ¿no? Pero en este caso pulmonar, pues que perfores el pulmón, conecta eso con el espacio pleural y se forma un neumotórax, ¿ok? Esas son complicaciones propias del ejercicio. También está el traumático, no puede que el paciente ¡pácata! Le meten una puñalada, eso conecta el pulmón con el espacio pleural y esto se va a llenar de aire, ¿no? Entonces, eso va a hacer que exista un neumotórax, en este caso traumático. El neumotórax, dependiendo si es chiquitito, puede que el paciente ni se entere que le dio, asintomático. Pero si es grande, puede producir disnea, mucha disnea y mucho dolor. Ahorita le voy a explicar por qué. Bien, en el paciente con neumotórax, la cavidad torácica y la cavidad pleural, mejor dicho, se le está llenando de aire, ¿ok? Entonces, como se llena de aire, entonces eso va a, boom, a sonar como si fuera un tambor, un tumor que va, es un tórax que va a estar hiper resonante. Y como el pulmoncito está todo apretado por ese exceso de aire, los ruidos respiratorios van a estar disminuidos, ¿ok? Entonces, hay veces que si es chiquitito en el neumotórax puede resolver, pero a veces requiere un tubo pleural. Un tubo pleural es un tubo que se le pone al paciente aquí y esto es como una válvula que saca el aire, ¿ok? Ya, no voy a entrar en detalles más de eso. Hay una complicación que es que se llama el neumotórax a tensión, que es que el aire comienza a entrar y no puede salir. Entonces el paciente se le comienza a llenar el espacio pleural como un globo, ¿ok? Eso es peligroso para el paciente, eso es potencialmente fatal. Eso ocurre más, sobre todo cuando en estos traumas, ¿no? Va a ser un trauma, una puñalada, que hace una válvula que hace que entre aire y no salga. Bien. ¿Qué pasa? Ese pulmón se puede llenar, ese hemitórax, esa cavidad pleural se puede llenar tanto de aire, como si usted infla un globo que no sale el aire. Y se infla tanto que eso colapsa al pobre pulmoncito. El pulmón queda ahí apretado contra ese aire y eso se sigue inflando. Y eso se comienza a comprimir todas las estructuras que están de ese lado. Comprime la vena cava, comprime al corazón, o sea, comprime todas esas estructuras de ese lugar. Por eso es que eso es potencialmente fatal. Entonces, comprimes al corazón, por eso es que el paciente puede estar hipotenso. Si comprimes a la vena cava, la sangre se va a acumular acá arriba. Por eso es que hay distensión venosa yugular. Entonces, ese aire hay que sacarlo, ¿no? Y eso es ya con un procedimiento que es la colocación de un tubo pleural, que eso no es mi área, no es mi experticia. A ver. Ok, no hay problema. Okay, no hay problema. Igual esta clase yo la grabo y se la subo a ustedes después. Ok, entonces, ya la última diapositiva, un poquito de los pulmones y cómo es el examen físico del pulmón, ¿no? Les puse el mismo ejemplo del libro, ¿cierto? Para el que tuvo una banda, tú agarras un tambor y ¡pum! Lo golpeas y suena, boom, boom. Sin embargo, si agarras un bloque, lo golpeas y el bloque no suena, ¿ok? Entonces, si nosotros golpeamos un pulmón que está lleno de aire, que es lo normal, el pulmón debe resonar, boom, boom, como si fuera un tambor. Sin embargo, si tú golpeas un pulmón que está lleno de líquido, no va a sonar, va a sonar clac, tac, tac, ¿ok?
Entonces, esa es la parte semiológica de esto. Entonces, si agarras un pulmón, un paciente con un neumotórax que está lleno de aire, ¿cómo va a sonar esto, no? Bueno, entre más aire tiene el pulmón, más resonancia va a tener. Por eso es que el paciente con un neumotórax va a tener un signo clínico que es la hiperresonancia. Aparte de neumotórax, también recuerdan el asma y EPOC, que estos pacientes acumulan mucho aire, van a estar hiperinsuflados. Entonces, es como el paciente va a sonar así, pueden hacerlo, si los cachetes ¡pum! Se golpean, va a estar hiperinsuflado. Un fenómeno similar ocurre en asma y EPOC, por eso es que el paciente va a estar con hiperresonancia a la percusión, se llama eso, ¿no? Y también se ve eso en el neumotórax, ¿no? Nada más para que se hagan una idea de esto, ¿no? Por ejemplo, el hígado, que es un órgano sólido, cuando tú lo golpeas, él suena clac, tac, tac, suena matidez. El hígado no debe resonar porque en el hígado no hay aire. Los órganos con aire sí resuenan o resonan, por así decirlo. Pero el órgano sólido no, ¿ok? Eso sí es lo último ya, ahora sí. Vamos a poner aquí stop share. Bien, muchachos, preguntas, dudas, comentarios, algo que no quedó claro. La clase estaba larga, loco, allá en la vida. Pero está bien, la terminamos. Está bien, y dentro de las 3 horas que son las que me corresponden. Así que bueno, ¿no? Igual tienen su taller mañana, con esto reanudamos lo que quedamos pendiente. Y bueno, yo tengo que ir al hospital, así que si tienen algo que no quedó claro, son bienvenidos al grupo. Y yo tan pronto pueda, se los voy a subir esto allá al módulo, ¿no? Entonces, cuídense, pues, hasta luego. Hasta luego, profe. Igual. Hasta luego. Profe. Chao, 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 chao. Luego, profe.